llegada, ¿no? Sí, la verdad que la expectativa era que llegue antes. Todo se dispuso para una llegada rápida, sabiendo el momento en que partió, pero todavía a la espera. Aquí te digo, como te decía, Luis, militantes, muchos de ellos con banderas de la Cámpora, también algún paraguas de ATE también que está aquí presente, pero bueno, por momentos, hasta que yo creo que cuando se escuche el ruido de alguna sirena o algo que va llegando, Sí. por ahora, por momentos se vuelven los cánticos, pero se apaga a medida que la espera se hace un poco más larga. Ahí va llegando, tenemos una imagen nuestra más aérea, Ahora Leo. sí, ahí llega. Ahí está. Ahí llega, Luis. Ahí llega. La cámara esa. A ver, ahí sí, con nuestro domo seguramente. Sí, lo estamos viendo ahí ya perfecto. vemos las luces, por lo menos. Y aquí ya los cánticos son muchos. Vamos a ver si para y saluda a la militancia en la puerta, como lo suele hacer, o entra directamente al garage. Ustedes probablemente vean mejor que yo. Sí, estamos viendo que entra al garage. Detrás de Te una lo relato valla yo donde- para que vos lo estás viendo. Entró directamente al garage, no va a saludar allí a la militancia, que se ve con mucha bandera de la Cámpora y algunos paraguas de ATE, pero ya ha ingresado directamente. Ahí tenemos otra toma de otra cámara. Está llegando al garage de la sede Mateu, sede del Partido Justicialista, en donde la vicepresidenta, mandato cumplido. No me hagan reír, chicos. O sea, me acabo de sonar la nariz, no es tan grave. Me dicen que voy a ir a todos los portales. Pero nada, me soné la nariz, soy un ser humano. ¿Qué quiere que le diga? Eso es todo. Bueno, Leo, presencia de los senadores y solo ellos, no hay gobernadores allí, ¿no? No, lo único que nos llamó la atención es la presencia por fuera de los senadores de Mayra Mendoza, ¿sí? Que sabemos que es alguien importante dentro de la estructura de la Cámpora, seguramente acompañándola, no sé, como no bajó en la puerta, quizás venía Máximo, no sé si tenemos esa información, Sí. Por lo menos en la casa estaba Máximo, veremos si también participa No de lo vimos esta salir. reunión, y el resto sí, ya todos senadores. No lo vimos salir, pero ahí están, son los senadores que van a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner. Urgente en A24. Urgente en A24. ¿Qué pasa en el tribunal, Lucía Salinas? Bueno, finalmente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, convocó a sus pares, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, para hoy a las 16 horas, Luis, ¡Epa! para resolver sobre el caso Vialidad. ¡Epa! Esta es noticia de último momento. La Corte Suprema se reúne a las 4 de la tarde para resolver el caso Vialidad y finalmente si rechaza o no los recursos, dejando así firme la condena contra Cristina Kirchner. Esto sí que es una novedad para urgente absolutamente, Lucía. Recordemos que a la mañana, cuando comenzábamos, dijeron, se va Rosenkrantz, no va a haber fallo, estamos molestos porque nos marcan la agenda desde los medios de comunicación. Creo que de vuelta la presión en los medios de comunicación de esos señores, voten, ha provocado esto que reiteramos es, a las 4 se juntan los 3 ministros de la Corte, Lucía. Exactamente, es una potestad que tiene el presidente de la Corte en base a uno de los artículos que rige el funcionamiento del máximo tribunal y en función de ello, hoy a las 4 de la tarde se van a reunir los 3 integrantes del máximo tribunal para resolver sobre este caso, que es, como veníamos hablando, si rechazan todos esos recursos de queja, inmediatamente la sentencia condenatoria a 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos queda firme. Reiteramos información urgente que trae Lucía Salinas. Inesperadamente, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosati, convocó a sus 2 miembros, Rosenkrantz y Lorenzetti, para hoy a las 16 y todo indica, Lucía, que habría resolución en la causa Vialidad en el extraordinario presentado por queja, ¿verdad?
Exactamente, sino llamaría mucho la atención esta convocatoria por parte del presidente de la Corte para que se posponga una decisión. Bien. Lo cierto es que a partir Lucía, de las 4 de la tarde confirmo, tienen este único tema. Confirmo la buena información que tenemos. Hoy a las 16 fallan en la causa Cristina Fernández de Kirchner, una fuente absolutamente inobjetable. Hoy a las 4 de la tarde falla la Corte. La información que yo tengo, Lucía, y que, insisto, es mucho menos preciosista que la tuya, es que el fallo ya está redactado, está fundamentado, podría la Corte simplemente emitir el fallo y postergar la fundamentación, está fundamentado y se va a rechazar, se van a rechazar todos y cada uno de los recursos amparándose en el artículo 280, sosteniendo que no hay sustancia de las presentaciones para que se abra el recurso ante la Corte y se va a explicar el porqué en cada uno de los casos. Vos sabés, Luis, que ese es un punto central, te diré, porque el artículo 280 le concede la potestad a la Corte de no fundamentar su criterio, su decisión. Claro. Sin embargo, al entender la envergadura y el impacto político que esta decisión tiene, ya se hablaba hace unos días de la determinación de explicar también de cara a la sociedad por qué este rechazo de los recursos de quejas y así efectivamente dejar una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo. Claro, claro. Bueno, la verdad que es una novedad la que trae Lucía Salinas. Gabriel, absolutamente, digo, no es habitual que el día de acuerdo se llame un nuevo acuerdo a las 4 de la tarde. Insisto, la información que tenemos, Lucía Salinas y este panel, es que se emite el fallo a las 4 de la tarde, Gabriel. Sí, realmente sería impactante creo que es la palabra, porque cambia radicalmente el escenario de lo que veníamos acostumbrados quizá en los últimos 20 años, en donde había una Cristina candidata, sea quizá por acción o por omisión, porque el hecho de que no sea candidata por elección propia también era un juego que podía sostenerse fuertemente, pero era por un lado una coalición del lado peronista, por el otro lado una coalición de Juntos por el Cambio, y creo que cambia radicalmente el escenario, Macri afuera y Cristina en este caso también. Lucía, acá volvemos a lo que planteamos ayer con vos en el piso. Escenarios, 3 escenarios, pero me parece que el tercero totalmente descartado es que manden a analizar la posibilidad de la asociación ilícita. Digo, el escenario es que, ¿abro recurso o no abro recurso? Si abro recurso, bueno, esto se extiende. Y si no lo abro, como en lo personal creo va a suceder, ¿cómo sigue el proceso? ¿Se emplaza a la condenada y al resto de los condenados a que comparezcan al tribunal para notificarse y luego quedan detenidos? Una vez que se rechacen los recursos, en caso de que eso ocurra, se vuelve a Comodoro Pi, porque ahí quien se convierte en juez de ejecución de la pena es el juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2, que es el que realizó el juicio de vialidad y que condenó a Cristina Kirchner y a otros 8 imputados, con lo cual él es el responsable de determinar cómo se hará de efectivo cumplimiento esa sentencia. Van a tener que notificarse de este estado nuevo de la causa, serán seguramente, Luis, convocados para que se presenten en Comodoro Pi, porque se abre una nueva instancia, se abre un legajo de ejecución de pena, y todo esto va a quedar en manos del juez Jorge Gorini. Bien, Jorge Gorini, que recordemos, como muy bien vos lo decís, es el juez de ejecución. En nuestro país están separadas las competencias jurisdiccionales. El último juez, el que falla, se desprende del cumplimiento de la pena y hay un juez que es el juez de ejecución penal que dispone cómo debe realizarse. Sí, exactamente. También acá puede haber algunas decisiones que se tomen de forma colegiada. Es decir, si hay un eventual pedido de arresto domiciliario, el juez Jorge Gorini puede convocar a los otros 2 integrantes del tribunal que fallaron en la causa vialidad,
porque además es un tribunal que tiene cargos vacantes, entonces se van subrogando, pero en este caso, si él decide que de forma colegiada los 3 jueces tienen que resolver si conceden o no el beneficio del arresto domiciliario, eso puede llevar unos días más, porque un arresto domiciliario es un trámite que tiene pasos, tiene pasos como un estudio socioambiental de la propiedad que vos estás sugiriendo, también cómo es ese lugar, sus alrededores, y también todas las personas que tienen que cumplir la condena tienen que pasar por un estudio a cargo del cuerpo médico forense. Son trámites obligatorios en cualquier estado de una causa de estas características, es decir, una condena firme, si eso ocurriera. Me parece que esto cambia, como lo decía Gabriel Slavinsky, diametralmente la situación. Asumo también, Leo Godoy, que estás trabajando en la sede del PJ, que por esto no debe haber contacto con la militancia, que debe haber subido la vicepresidenta mandato cumplido para analizar esta información que está proporcionando Lucía Salinas. Viene el fallo a las 4 de la tarde. ¿Hay algún semblanteo, Leo, en lo que está pasando ahí en la puerta del partido? Mirá, Luis, creo que todavía hacia afuera la información está empezando a correr a partir de que todos empiezan a mirar los teléfonos, empieza a correr la información de esta reunión de la Corte a las 4 de la tarde, pero seguramente dentro también de la sede del Consejo Nacional del Partido Justicialista, la agenda cambió por completo. Es decir, todo lo que se pensaba hablar con respecto a lo que iba a suceder en el Senado con las decisiones que se había tomado en diputado, todo eso cambió para poner la centralidad seguramente en lo que va a decidir la Corte a las 4 de la tarde. Veremos qué pasa también con la llegada, digo, esta noticia va a generar mucho movimiento, veremos qué pasa acá, Luis, si van a llegar más militantes, si se va a quedar aquí Cristina a la espera de ese fallo, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Pero ya, te digo, los teléfonos empiezan todos a mirarlo, los militantes, y eso es todo un síntoma. Dame un segundo, Leo. Lucía, te despedimos por ahora, quedás con línea abierta, ¿te parece? Cómo no. Un abrazo muy grande. Reiteramos, como dice el graf debajo nuestro, a las 4 de la tarde. De manera excepcional, la Corte llamó a un acuerdo donde se va a fallar en la causa Cristina Fernández de Kirchner Vialidad. Está con nosotros el penalista Jorge Monasterski. Jorge, soy Luis Novarecio. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buen día. Nos llama la atención a nosotros, que no litigamos en la Corte, que el acuerdo es a la mañana. Algo pasó para llamar a una segunda reunión a la tarde. Bueno, la Corte Suprema es autónoma, tiene un reglamento interno que es a través de acuerdos o circulares y van dando a conocer sus fallos. En este caso, evidentemente, lo han decidido así los 3 jueces, recordemos que hay 2 vacantes, entonces, mientras haya unanimidad en la resolución, está dentro de las potestades que tiene la propia Corte. Bien, ahí hablábamos con Lucía que en el eventual caso de que se negase el recurso y por lo tanto quedase firme la condena de casación y primera instancia, ¿cómo sigue? Contanos desde lo más práctico cómo sigue el procedimiento respecto de las personas condenadas. A ver, la Corte si dicta, tiene varias posibilidades, hay que decir, más allá de los rumores o de lo que uno cree. Si sale el fallo en relación al rechazo de la queja, y lo que haría es confirmar, dejar con sentencia firme la resolución que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión con inhabilitación, más el decomiso de bienes y todo lo que ya conocemos, va a ser enviado al tribunal oral que dictó la resolución, muy probablemente, y el tribunal ahí tiene las potestades para o dictar una detención o citarla, mandar una comitiva de la policía, y en función de eso, todas las presentaciones que sabemos que pueden ser los abogados defensores, pedir que Cristina sea de alguna manera, por vía de excepción, se le otorgue un beneficio, no es un derecho de una prisión domiciliaria, que no tiene por qué hacerlo de manera directa, efectiva, sino que hasta se puede tomar un tiempo para resolverlo y hasta por algunas circunstancias negarlo y tener que apelarlo a un tribunal superior, que no creo que sea el caso. Ahí, Jorge, estás diciendo algo muy interesante. Hay una cierta discrecionalidad del magistrado de ejecución penal de hacer efectiva la prisión domiciliaria rápidamente
o no, pero digo, estamos pensando que es una 2 veces presidenta y una vez vicepresidenta. Podría, no sé, voy a hacer una hipótesis. ¿Podría el juez de ejecución decir, bueno, tratándose de quien se trata, inmediatamente dispongo la prisión domiciliaria sin el paso por ninguna alcaidía del sistema federal? Está dentro de las potestades, hay que decirlo. Generalmente queda detenida a órdenes de alguna manera del tribunal o en relación al tribunal, y se le encomienda cuando es alojada en algún lugar diferente al servicio penitenciario, es el que tiene la potestad de elegir. Las mujeres, por estas causas de corrupción, generalmente se las manda a Ezeiza. También había un rumor que circuló por los pasillos, como se suele decir, de la calle Cavia, que es un lugar mucho más acotado, con lugares de controles quizá más laxos, pero no hay una decisión o una obligatoriedad de parte del juez o del tribunal. El tribunal puede también sugerir, o puede, como bien decís vos, y recién aclarábamos, decir que teniendo en cuenta que es mayor de edad, que siempre estuvo a derecho, dictar la prisión domiciliaria, que es cumplir una pena, hay que decirlo, no es lo mismo que estar escarcelado, y seguramente va a hacer lo que se llama pautas de conducta, es decir, someterse, que se va a mantener este beneficio en tanto y en cuanto se cumplan determinadas características. Por ejemplo, de que no puede recibir determinada gente, o que no puede hacer actos políticos, o que no, las que se le ocurra al tribunal, y después obviamente los abogados defensores podrán decir, es atinado o no es atinado, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Claro. Lo que sí, si no cumple alguna de las pautas que el tribunal, realmente los tribunales orales son los que cumplen la ejecución en esta primera etapa, mientras dura este proceso del cumplimiento de la pena, en cualquier momento puede revocar ese beneficio. Recordemos, es un beneficio, no es un derecho que es automático en cualquier causa. Claro, pero también hay que decirlo, los jueces no viven dentro de una nube o no salen de cualquier lado. Saben que es Cristina Fernández de Kirchner, saben que es un peligro en el sentido generar un riesgo innecesario, y van a hacer lo que consideren, entiendo yo, lo más sano, lo más saludable y lo que menos genere conflicto para lo que es una posible detención, porque estamos hablando de que este fallo salió y son rumores o percepciones u opiniones que podemos tener todos. Gracias, Jorge, muy amable. Te mando un abrazo, Luis. Hasta luego. Digamos, para resumir la situación sería así: a las 4 de la tarde se va a producir el fallo en la causa vialidad, que tiene que resolver si acepta o no acepta los recursos extraordinarios presentados por Cristina y otros. Exacto. Todo indica que los va a rechazar. Ergo, va a dejar firme la condena de vialidad. A partir de ese momento, va a citar en las próximas horas, no lo sabemos, 24, 48, 72 horas, a Comodoro Pi, a las personas que han quedado afectadas por esta orden de detención, para que se presenten precisamente en Comodoro Pi. Y ahí el juez de ejecución penal decide cómo sigue. Sí, recién Jorge hablaba de Cavia. Para los que tenemos una cierta edad nos acordamos de María Julia Sogaray, detenida en Cavia, ¿te acordás? Exacto. Si la lleva a un lugar de jurisdicción federal, si rápidamente considera, bueno, tratándose de quien se trata, concedemos el beneficio de la prisión domiciliaria, fije el lugar a donde usted quiera, ahí hay montones de hipótesis. Santa Cruz me parece imposible, en la ciudad de Buenos Aires, en la casa que está, en otro lugar, y empezaría a cumplir la condena de los 6 años, ¿no? Se especuló durante el fin de semana que existía, Luis, existían varias ofertas para esto, alternativas, en el caso de que se confirmara el fallo de la Corte. Una de ellas era incluso una quinta en la provincia de Buenos Aires. El lugar que parece más claro hasta ahora elegido por Cristina es el departamento en el que ella convive con su hija y con su nieta. Claro, pero la casa de Santa Cruz en los últimos días contaron que justamente mandó a refaccionarla. Hubo refacciones. ¿La del Calafate o la de...? En la de Calafate. Sí. Creo que la de Calafate. Ahora, de todas maneras, insisto, información de esto la tiene solo Cristina y calculo que la tendrá Máximo, ¿no? El resto son especulaciones con relación, incluso ofertas. Y calculo que también se debe estar haciendo mucha transferencia, para utilizar un término psicológico, con el tema de lo que pasó en ocasiones similares. Recordemos Carlos Menem en una quinta, viviendo esa especie en Torcuato, esa especie de cárcel con luna de miel con Cecilia Boloco.
Porque otro ejemplo no tenemos, más cercano de un expresidente cumpliendo una condena. Ahora, ¿sabés qué estoy viendo? Probablemente, insisto, y estoy con los detalles poco sustanciosos, pero algo muy lateral y no menor. La Corte se vio obligada a cambiar la posición que tenía esta mañana. Esta mañana había dicho, fallamos el martes que viene. Se va Rosencrantz, etc. Creo que ha visto el nivel de... Esto me parece que es inédito en la justicia argentina. No ha habido semejante presión en el buen sentido de la palabra que los obliga a juntarse a las 4 de la tarde. Luego decir, ¿por qué a las 4 y no ahora? Me parece que es el modo más cortesano de decir, bueno, lo vamos a hacer, pero no tan rápido. No sé, es la impresión que tengo. Bueno, yo creo que sigue el pulso político y la presión que se genera sobre determinados temas de alto impacto. El hecho de que Cristina esté también llamando a la inminencia, más allá de los medios de comunicación, que el personaje principal, o sea, el actor principal, lo tome en primer plano, como de alguna manera mostrando la emergencia, generando todo este tipo de, digamos, hay dos reuniones de ayer y hoy que son insignificantes en la historia del peronismo, sin embargo pasan a ser como algo realmente protagónico y central en la historia del país, y básicamente es porque habla Cristina y dice cosas, y creo que también a la opinión pública en general es muy llamativo y asombroso que le prestan muchísima atención, porque la verdad que es alguien que teóricamente puede ir presa en pocas horas y que es la figura central política viva hoy en la Argentina. No es algo menor, es algo realmente impactante. Ahora, también, déjame que te lo lea para dentro del peronismo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora si ella finalmente queda presa? ¿Va a haber un recambio natural o en realidad ella va a quedar en un altar donde su palabra va a ser todavía más potente que lo que es hoy mismo? Me parece que hay muchas preguntas que el peronismo va a tener que responder en su formato búsqueda de unidad, aunque no la tiene, como dijo Grabois en una entrevista contigo, sí, como un jarrón que está pegado con Poxipol. Entonces creo que esto lo va a unir más y el Poxipol no se va a notar, o en realidad finalmente lo va a resquebrajar y Cristina va a quedar una suerte de abandono en donde va a quedar relegada, porque la renovación finalmente se va a dar de hecho y por un fallo de la Corte que el arma de aquel momento no lo pudo generar, digo, en el intento de asesinato. Me parece que hay preguntas que son muy duras. En Argentina se están dando de verdad situaciones que uno las mira de costado y son realmente duras en el recambio político, ¿no? No hay un recambio ni gradual, ni virtuoso, ni lógico o criterioso. Se empiezan a dar situaciones siempre rupturistas y siempre, de algún sentido, violentas. ¿Hasta qué hora te puedes quedar? Hasta las 6 de la tarde que juega Argentina. No, mentira. No, ¿te quedas un ratito? Me quedo. Un ratito. Sí. ¿Hay un nivel de tensión en la Corte Suprema en este momento? Sí. Es inédito, ¿eh? Yo tengo una frase que me acaban de pasar recién. Por favor. Se levantaron cruzados. Los tres ministros de la Corte se levantaron cruzados. Eso es lo que me están diciendo. Me dijo que hay un ministro ahí que dijo, no nos podemos dar el lujo de tirar la honra a los perros de esta forma. A ver, ¿qué es un acuerdo de la Corte Suprema? El acuerdo de la Corte Suprema es un acuerdo que se hacía habitualmente una vez por semana, en donde se decide cómo funciona la Corte, qué casos van a fallar, en qué situaciones están y demás, y también donde empiezan a circular las posibilidades de mayoría. Vos ten en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 5 miembros. 2 no están más. Maqueda jubilación, Elena Hayton también, 75 años, decide retirarse. Entonces, para que haya un fallo legal de la Corte, tiene que haber siempre acuerdo de los 3. No es que es 2-1. Porque si hay 2-1, los otros 2 vacantes podrían estar en una situación de fallar de otra manera. Entonces tiene que haber acuerdo de los 3. ¿Cómo funciona esto? Un ministro toma una de las causas y comienza a hacer un borrador de fallo. Dice, yo creo esto y esto. Se hace circular entre las otras vocalías, entre los otros ministerios de la Corte, y se va viendo si hay acuerdo o no hay acuerdo. Hoy, esta mañana, había acuerdo de que no se iba a fallar y que se iba a esperar una semana más por 2 motivos. Por la molestia de la presión pública que había, no se están manejando la agenda
dijo un ministro de la Corte, y lo otro porque se iba de viaje un ministro de la Corte. Algo pasó, se levantaron cruzados, notaron de que iba a ser un descrédito más para la Corte Suprema, para decir, a las 4 fallamos. La información que yo tengo, vuelvo a citar a mi amigo Jorge Asís, probablemente mala, es que el fallo está ya resuelto y no es beneficioso para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Me dijiste algo, Maxi, que no te escuché? Bien, bueno, enseguida lo hacemos. Ahí están. Esos son los 3 jueces. Debajo, en el ángulo inferior izquierdo, el presidente a la izquierda, que es el presidente Rosati, Carlos Rosenkrantz, el que se iba de viaje, y Ricardo Lorenzetti, por 11 años, si la memoria no me falla, presidente de la Corte Suprema. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. En la sucursal de